A continuación vamos a ver el área de recepción de proveedores, pero pudieron ver también que hay diferentes maneras de hacer bien práctico ese flujo. Recibimos a dónde, pasa a dónde, después procesamos. Interesante también, usted posiblemente ahora vaya a trabajar diferente porque vamos a tener menos personas por turno. Tenemos que tener en cuenta el distanciamiento social, entonces no puede estar la cocina llena de personas porque estaríamos muy cerca unos de otros. Otra cosa, podemos tener diferentes turnos también. El turno que haga preelaboraciones, que es lo que ella muestra en esta sección de la cocina, que tenemos diferentes horarios. Procesar frutas, verduras, porcionar carnes y luego el turno que vaya a elaborar el producto final. Esta es una de las maneras en que podemos trabajar con menos personal. También podemos tener un turno que sea de limpieza. Todo esto se va a facilitar si tenemos menús más pequeños. Recuerden que ahora es entrega a domicilio y que tenemos menos personal en la misma cocina, en el mismo espacio. Así que vayamos pensando también en esa parte. ¿Por qué también tenemos que tener un menú más reducido? No sabemos si siempre vamos a poder encontrar los mismos productos, la misma materia prima. Y sería ideal también reducir el número de proveedores. Si una misma persona le puede proveer varios artículos, eso también facilita el manejo, porque recuerden que tenemos que dar aún más detalle, aún más higiene a la materia prima que nosotros recibimos. Entonces eso va a facilitar si lidiamos con una sola persona, porque ahorita que vamos a hablar de la recepción de proveedores, vamos a ver lo vital que esto se vuelve. No podemos ingresar materia prima porque es de zona sucia sin haberle dado el proceso correcto, el seguir el protocolo a nuestras áreas limpias. Las áreas limpias comienzan en los almacenes y luego van, como vimos en el flujograma, a la zona de manipulación de alimentos. El trasiego de productos, eso también nos va a llevar tiempo. Hemos hablado que lo correcto en las cocinas ha sido eso, nada de embalajes, de cartón tampoco, ¿verdad? Los cartones de los huevos, nada de madera, eso todo se tiene que quedar en el área sucia, no puede entrar a nuestra área limpia. Tenemos que también desinfectar, ahora viene esta parte que no nos tocaba antes, los empaques, por ejemplo, de las bolsas con arroz, con azúcar, etcétera. Igual que hacemos en nuestras casas, hay que lavarlas. Eso no nos tocaba hacer antes, pero ahora por el COVID sí. Todo lo que se pueda lavar y desinfectar en piletas también. Los tomates, las frutas, las lechugas, que es lo que pueden ver ustedes en la última fotografía aquí de esta filmina. Recuerden, no solo es que hay que hacerlo, también hay que registrarlo. Antes lo registrábamos por inventario, ahora también hay que registrarlo porque ocupamos trazabilidad, que vamos a hablar un poco más de trazabilidad más adelante. Necesitamos trazabilidad porque necesitamos ese control de todo el proceso, de toda esa cadena, más ahora por el COVID-19. Los vehículos de transporte. Recuerden que les mencioné que no solo es el vehículo, sino también la temperatura y la persona que lo opera, el chofer. Los vehículos deben de limpiarse, lavado y sanitizado, los de antes y después de transportar a cada grupo de empleados, porque vehículos también estamos hablando cómo van a llegar nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo, cómo van a llegar al restaurante. Tienen que de alguna manera transportarse. Ahorita que no tenemos transporte público, pues entonces se tiene que llegar en el propio transporte de cada quien o se tiene que llegar en algún tipo de transporte contratado por el establecimiento. Importante que nos demos cuenta
no podemos estar en un aire acondicionado viciado. Tenemos que tener ventilación natural. Así que vamos a abrir ventanas. Se puede también poner en la posición de recircular el aire acondicionado, pero la verdad que necesitamos ventilación natural. Eso es lo mejor. Recomendado también en cada vehículo de transporte de empleados tener algún tipo de recordatorio, un póster, un aviso que nos esté recordando de lavado de manos, como tenemos que estornudar, el no tocarnos la cara. No podemos seguir saludando de la misma manera, ese contacto físico que hablábamos al principio, nada de contacto de manos ni besos entre personas y por supuesto el distanciamiento. El chofer, esta es parte de la responsabilidad del chofer, tiene que lavar por dentro y por fuera todos los lugares donde las personas tocan, o sea, absolutamente todo, porque también donde nos sentamos. Este es parte de su trabajo, nuevamente por dentro y por fuera. El chofer tiene que andar mascarilla y guantes, igual que el chofer del transporte de la materia prima. El personal, de alguna manera, se tiene que desinfectar las suelas de zapatos con agua y cloro. Puede ser, como hacen ciertos lugares, que le van a rociar a usted en la suela del zapato o tener algún tipo de pediluvio antes de subirse. Esto es un poco impráctico cuando vamos recogiendo gente por todo el camino. Cuando es de la empresa para la casa, es más fácil porque todos entran del mismo lugar. Pero posiblemente vaya a tener que tener la persona, ustedes encontrarán la manera que mejor les funciona, un bote de spray con agua y cloro, con la dilución correcta, que ahí van a tener ustedes también esa información disponible para rociar en las suelas de los zapatos. Todos tenemos que andar mascarilla y guantes y mantener el distanciamiento social requerido. De acuerdo al espacio que haya en el busito o donde usted se vaya a transportar, tiene que sentarse con cierta manera de espacio entre cada uno y también no puede exceder el máximo de capacidad de acuerdo al tamaño. Es importante el distanciamiento social, recuerden, igual de importante que el lavado de manos. Y ahora vamos a la otra parte, que es lo que estamos ya hablando de la repartición, esa entrega a domicilio. Igual el chofer, ya sea de carro, de bicicleta, de moto, de mototaxi, como sea que lo vayan a manejar, tiene que lavar y desinfectar el interior y exterior, como sea aplicable, del vehículo donde se va a transportar. También las canastas, los cajones o los espacios donde sean transportados los alimentos. Cada entrega, no cuando llegué y cuando me voy, es cada entrega. Y tiene que andar mascarillas y guantes. Esto es vital. Tenemos que tener bien claro que es cada entrega. Si es posible también, debemos de, aquí vamos a ver, evitar el pago en efectivo y tener contacto con las tarjetas de crédito o débito. En muchos casos no va a ser posible el no tener el pago en efectivo, pero entonces tenemos que seguir el protocolo correcto también. Muchos lugares ahora en el resto del mundo están haciendo las entregas sin contacto, o sea que usted lo coloca en algún lado y la persona que lo recibe lo recoge de ese lado donde lo ha colocado para que no tengamos ese contacto. Recuerden que el distanciamiento social es importante y nosotros tenemos que hacer sentir seguro al cliente de que hemos hecho las cosas bien. Entonces, lo mejor que podamos informarlo y lo más que podamos de hacerlo sentir seguro, mejor vamos a tener nosotros la entrega. Las entregas se hacen utilizando guantes, pero recuerden también, ustedes tienen que desinfectar. Otra cosa que nos falla cuando estamos haciendo pago de ventanilla o si estamos con tarjeta de crédito, el cliente tiene que firmar. Y ese bolígrafo puede ser también una manera en que transmitimos y contaminamos. Así que se tiene que desinfectar el bolígrafo.
Idealmente se le puede decir al cliente con anterioridad, porque deberíamos de comunicarnos un poco más con el cliente ahora con entrega a domicilio. Decirle, ya va nuestro persona encargada de entrega a domicilio con su pedido. Si usted quiere, puede tener su propio bolígrafo disponible, o cómo va a efectuar el pago, lo puede colocar el efectivo en una bolsita. O sea, tenemos que ir buscándole la manera en que le damos seguridad al cliente de que a través de nosotros no se va a contaminar. Cuando estamos hablando de ventanilla, también estamos hablando de un teclado, porque generalmente el pedido que hacen en el carro se ingresa a través de un teclado. Uno táctil o puede ser el teclado normal, pero de igual manera tenemos que tener bien claro que ahí también nos podemos contaminar. Recuerden que estamos recibiendo algo del cliente, no sabemos ese contacto con el cliente y luego estamos ingresando cosas en nuestro teclado o en nuestra pantalla y posiblemente nos estemos recontaminando si no tenemos nosotros el procedimiento adecuado. Y ahí estamos hablando de una solución de alcohol a 70% después de cada uso. Yo sé que suena tedioso, pero imagínese usted lo que hablábamos al principio, cómo aumentamos el riesgo de contagio. Entre más gente tengamos nosotros a nuestro alrededor, más es la probabilidad, que fue el que yo hice el paralelo con el embarazo, ¿verdad? Entre más contacto físico tenemos, más es la probabilidad de salir embarazado. Entonces, igual, entre más contacto físico tenemos con quien sea nuestro cliente, nuestros colaboradores, mayor es la probabilidad del contagio. Así que, por favor, aunque suene tedioso, sigamos los protocolos. Lo de los guantes. Aparte de el uso de los guantes, el personal de ventanilla y de entrega a domicilio tiene que usar una mascarilla. Es de cubrirse la nariz y la boca. Más que todo, es para proteger al cliente. Porque solo ciertas máscaras, ustedes ya han escuchado esto, estoy segura, pueden filtrar las partículas del virus para que alguien no nos infecte a nosotros. En este caso, las mascarillas que vamos a tener nosotros disponibles son para que cuando nosotros hablemos, estornudamos o tosemos, no vayan a caer esas partículas a los demás. Para reiterar, los usuarios del servicio de comidas y bebidas no deben tener contacto con las personas que realizan las entregas a domicilio. Obviamente, esto es 100%, es imposible, pero vamos a hacerlo lo más posible. Por eso les decía, el distanciamiento, el decirle, mire, aquí está en esta bolsa, sáquelo usted y use su bolígrafo, o sea, buscarle medidas en que vamos a minimizar ese contacto. Donde vamos a colocar el pedido, la persona que lo va a recibir debe de ser un área higienizada. Esto también aplica a la parte de recepción de la materia prima en nuestro establecimiento. Se tiene que colocar en una mesa que luego nosotros vamos a limpiar y desinfectar. Pero bueno, igual a domicilio, ¿a dónde vamos a colocar ese pedido? Como pueden ver en el ejemplo, en la ilustración, ahora también vamos a tener una manera de comprobar la trazabilidad de lo que va adentro de nuestra bolsa. Esa bolsa va a tener que estar sellada y también etiquetada. Vamos a hablar un poco más al respecto, más en detalle. La persona de la cocina va a entregar la bolsa con las manos limpias, sanitizadas, por la parte de arriba. El repartidor la va a recibir por la parte de abajo y así por la parte de abajo la va a colocar al medio de traslado, ya sea la hielera, la bolsa, como sea que la vaya a trasladar.
que va a tener en su bicicleta o en su moto o en su vehículo. Pero no la vamos a tocar de arriba, porque de arriba es como la va a tocar el cliente. Entonces recuerden, la cocina se le entrega por la parte de arriba, la recibe el de entrega a domicilio por la parte de abajo y la ingresa de esta manera al lugar donde la va a trasladar. Pongámosle que es una hielera. Esa hielera ya tiene que estar limpia y sanitizada. Ahí se coloca y luego se transporta. Si es por ventanilla, de la misma manera. La persona que va a entregarlo, el despachador de la ventanilla, lo va a tomar por la parte de abajo y le va a entregar al usuario para que el usuario, o sea, nuestro cliente, lo tome por la parte de arriba. Igual usted tiene que lavarse las manos, utilizar el alcohol gel. Tenemos que recordar siempre que esto tenemos que seguirlo de por vida, ¿verdad? Lavarnos bien las manos y utilizar el alcohol gel. Otra cosa que vamos a hacer también diferente que les había hablado es la famosa etiqueta, esa boleta de trazabilidad. Van a tener toda esa información en el anexo, va a estar disponible para ustedes. Van a tener una muestra de una boleta y esta copia de la boleta tiene que ir, esta boleta es con copia, tiene que quedar una en el restaurante para ser archivada y tiene que ir una en la bolsa para el cliente. La información que ahí está es importante porque tenemos que identificar todas las personas que han participado en hacer este pedido. ¿Por qué esto es importante? Porque así también cualquier seguimiento epidemiológico se llama, que pueda pedir la Secretaría de Salud, ahí va a estar. Si sale una de las personas en esta cadena que está contaminada, que se ha enfermado, nosotros ya sabemos qué preparó y a dónde quién fue ese pedido. Y podemos avisarle a la gente, por favor, esto no sucedió, póngase en cuarentena. Tenemos que ser muy responsables. Por eso también los que trabajamos juntos tenemos que informar si alguien en nuestra familia se ha enfermado. El siguiente punto, debe ser llevada incluso si el transporte se realiza con proveedores del servicio subcontratado, porque a ellos se les tiene que exigir por igual si son empleados nuestros o si no son empleados nuestros. Ahora hay muchos servicios que podemos tercerizar, podemos contratar un servicio a domicilio, pero esta boleta nosotros tenemos que siempre llevarla y exigirle a las personas que van a transportar los productos que se rijan por estas normas que nosotros tenemos. La boleta se tiene que adjuntar a la bolsa. Idealmente, si la bolsa se abre, que se rompa la boleta, porque así también aseguramos que nadie ha abierto nada y así violentar lo inocuo del pedido que tienen adentro, de la comida de adentro. Importante que se haga sin grapas. Las grapas, ¿por qué razón? Porque pueden ser un contaminante físico que vimos ya en la sección de inocuidad. Si por alguna razón el pedido es devuelto, rechazado o cambiado, una vez que ya salió de la zona de manipulación, que ya se entregó, no puede volver a entrar. Tiene usted que registrar que fue devuelto, por qué razón. O sea, ustedes tienen que tener internamente un protocolo, ustedes sabrán cómo lo quieren manejar, pero con todo y el material de empaque y los utensilios debe ir a la basura. Lo tienen que escribir, pero no puede volverse a usar. Eso también es una parte importante y diferente de cómo hemos estado trabajando. Aquí pueden ver, por ejemplo, una boleta, ven que es con un papel adhesivo y ahí está el puesto, el nombre, la temperatura, de los datos de trazabilidad. Esto es lo mínimo que tiene que tener. Y vamos a sacar, ya pueden ver ustedes en la parte de adentro, que nadie lo puede tocar. Si alguien quiere abrir esa bolsa, se va a romper la boleta. Y eso también le da seguridad al cliente de que usted está haciendo las cosas bien. La temperatura, por cierto, es la temperatura de la comida.
no es la temperatura de la persona que lo está entregando, ¿verdad? Ese es otro tipo de boleta. Aquí podemos ver una boleta de control que ya la elaboró Canatur, que eso es algo que ustedes pueden tener, que dice nombre de la empresa, número de factura, fecha, hora de oración, hora de despacho, hora de entrega, los alimentos, quién los elaboró, quién los transportó, el coordinador responsable, que es el PAC, que es la persona a cargo, y el teléfono de contacto. Si hay algún problema, que nuestro cliente, nuestro consumidor final, tenga a quien contactar, ya sea por teléfono o por WhatsApp o por como ustedes quieran, pero que ellos sientan esa seguridad de que pueden tener un lugar a donde quejarse y ojalá también a donde felicitarnos, pero un teléfono de contacto es importantísimo. Formatos y boletos. Como hablábamos al principio, hay poblaciones de alto riesgo. Nosotros tenemos que trabajar como que toda nuestra población fuera de alto riesgo. Habla de mayor énfasis en medidas de protección en aquellos trabajadores con enfermedades crónicas y mayores de 60 años. Y tenemos que seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud. Aquí no solo hablamos de nuestros clientes, estamos hablando de la gente que trabaja con nosotros. Tenemos que identificar a los miembros del personal que tienen gripe, que tienen resfrío. Y también, como siempre, tenemos que ser honestos y decir, hay alguien en mi familia que está enfermo. Eso es importante. Tenemos un sitio web también donde podemos reportar. Y recuerden que se nos va a estar tomando la temperatura y se va a estar observando y se va a estar llevando fichas de cada una de las personas que trabajan con nosotros y de nosotros. Y aquí venimos a la siguiente sección, que es el manejo de desechos. Recuerdan que había hablado en el video la chef de que se tienen orgánicos e inorgánicos. Pues nosotros ahora vamos a tener una tercera categoría. Vamos a tener una categoría para los desechos de nuestro equipo de protección personal. Guantes, mascarillas, papel con que nos hemos sonado o donde hemos estornudado, donde hemos tosido. Esto tiene que manejarse aparte. Idealmente con apertura de pedal. Idealmente también en una bolsa roja. Si no tenemos bolsa roja, pues identifiquémoslo de alguna otra manera. Y esto no puede estar dentro de las cocinas junto con donde preparamos alimentos. Recuerden que tiene que tener tapadera y que siempre que nosotros desechemos, pero con esto vamos a tener mayor control todavía, tenemos que lavarnos las manos. Ya hablando de medidas de divulgación, tenemos que tener un plan efectivo de comunicación. ¿Recuerdan al principio que hablamos de que por favor solo la información oficial, tratemos nosotros de confiar en que lo que estamos recibiendo de información es oficial, que eso es lo que tenemos que hacer, porque hay un montón de información falsa que está circulando. Eso nos puede llevar a mayores problemas. Así que información oficial y cómo la vamos a comunicar. Una de las maneras es a través de pósters que tenemos aquí al lado, uno de ellos, por ejemplo, de cómo vamos a usar el desinfectante. Cómo nos vamos a lavar las manos. Les decía yo también que es ideal que tengamos en los vehículos de transporte. O sea, tenemos que tener lo más posible presente también los checklists, que son las listas de verificación. Si es uno para cómo limpiar, hay que tenerlo en los lugares que hay que limpiar, digamos en el área de manipulación. Tenemos también una lista de verificación para el área de recibo. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuál es el protocolo?
para recibir nuestra materia prima. Ahí también que haya algo colgado, porque todo esto es nuevo, todos estamos aprendiendo. Entonces tenemos que tener estos recordatorios en todo lugar. Estamos todos con bastante miedo, ansiedad. Entonces una de las cosas que podemos hacer es precisamente evitando los rumores, dando la información correcta. ¿Cómo nos vamos a ir anticipando? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que informar? ¿Qué es lo que tenemos que reportar? ¿Cómo tenemos que actuar? Y ahí está también un sitio que está disponible para que se pueda estar revisando. Cuando el personal está informado, está más seguro. Una de las maneras es, cada turno nos reunimos, repasamos, le damos seguimiento al plan que hemos diseñado. Y es importante también, vamos a tener unas situaciones difíciles con solo el hecho de tener que andar tapaboca ahora, que no estamos acostumbrados. El estrés, todo lo que hay que hacer al salir de la casa y luego al llevar a la casa. Cómo vamos a tener que limpiar más a menudo. Es importante también valorar el desempeño del grupo de trabajo. Es difícil para todos. Así que también tenemos que hacerlo lo más posible, el agradecimiento, la felicitación, el quién está cumpliendo y no, porque todos tenemos que cumplir. Entonces felicitar al grupo que mejor está y ayudarnos unos con otros. No todos vamos a agarrarle, como dicen, tan rápido como el otro. Entonces usted apoye. Tenemos que hacerlo todos juntos, porque somos una cadena. Los afiches y los recordatorios, como siempre, lavarse las manos, cuáles son las formas correctas, esos recordatorios son vitales. Tenemos que alimentarnos bien también. Una de las maneras en que hemos visto que se reduce también el virus, la parte del contagio es una cosa, pero se reduce el efecto del virus si usted está bien alimentado, si está saludable. Por eso es que tenemos que tener cuidado con las poblaciones en riesgo, porque ya están comprometidas su salud. Ya tienen algo previo, que es donde se agarra el virus para hacernos más daño. Entonces, alimentémonos bien y también no vamos a compartir alimentos. Utensilios personales tampoco. Sí se puede usar desechable, pero si no es desechable, cada quien tiene que tener su vaso, su tenedor, su plato, ¿verdad? Porque no lo podemos compartir. Cuando alguien ya tenga gripe o resfrío, también tenemos que ser un poco conscientes de que sí puede ser COVID-19, pero tal vez no. Y no por eso es que vamos a discriminar a la gente. Se ha dado también muchos casos de odio que hemos visto, que han hasta quemado lugares, y ese es por falta de desinformación, por falta de información. Esa desinformación y esos rumores llevan mucho a estas actitudes discriminatorias. Sepamos cuál es el procedimiento correcto, sí reportemos cuando estemos enfermos, pero tampoco es para hacerle daño a las personas que presentan un síntoma que no sabemos si sí o si no tienen COVID-19. Siempre mucho cuidado, pero tampoco es llevarlo al extremo de tomar este tipo de actitudes. Lo que hablábamos del coronavirus, que es termolábil, que les mencioné anteriormente, que quiere decir que es desactivado por calor. ¿Qué temperatura? 132 grados Fahrenheit por 15 a 30 minutos. Por eso es que decimos que no creemos que a través de la comida cocinada se pueda transmitir. Sí, en los empaques, repito, en esa caja, en esa bolsa donde usted transporta, posiblemente sí. Ahí es donde más problema tenemos. Ese es el eslabón para mí más débil. Pero en la comida en sí que hemos cocinado, se cree que se puede desactivar por el calor. ¿Qué pasa? También se ha comprobado
que puede permanecer viable hasta por 72 horas cuando es refrigerado. Así que, ¿qué es lo que podemos recomendarle a nuestros clientes? Y para que ustedes sepan también las buenas prácticas en su casa. El recipiente que se recibe, ya llegaron, me entregaron en mi casa. Ya recibí la bolsa con mi comida. La agarré por la parte de arriba, que el que me la entregó por la parte de abajo o la colocó por la parte de abajo a donde yo le indiqué. Recibo la bolsa. Yo la coloco en una superficie, en una mesa, pongámosle, que sea fácil de desinfectar posteriormente. Abro la bolsa y la descarto. Una vez que yo abrí la bolsa, me lavo las manos con agua y jabón y luego retiro la comida que viene adentro. Trasiego. ¿Qué quiere decir eso? Paso del recipiente donde viene la comida a un recipiente limpio de mi casa donde yo pueda recalentar. Esto lo hago sin tocar el recipiente. O sea, en el empaque para llevar yo lo abro, lo agarro y lo paso con un utensilio si es necesario. Algunas veces puedo solamente deslizarlo a otro recipiente, pero no toco el recipiente donde lo estoy poniendo con el empaque donde venía, solamente el producto. Otro ejemplo un poco más claro, si es una hamburguesa, agarro unas pinzas y con las pinzas retiro del recipiente y lo coloco en un plato. Ahora ya descarto el recipiente donde venía. Si es una pizza, lo mismo, ¿verdad? Abro la caja y saco la pizza y lo coloco en un recipiente y boto la caja. Ahí me vuelvo a lavar las manos. Lavo y desinfecto el área donde estuvo la bolsa y el recipiente y luego recaliento mi comida. Aunque venga caliente, lo ideal es recalentar la comida. Y ahora vamos a hablar del tamaño de la zona de trabajo. Recuerden que lo que nos dice el distanciamiento social son 2 metros de espacio. Entonces, dependiendo del tamaño de nuestra zona de trabajo, ya sea cocina, bodega, donde sea que vayamos a trabajar, tenemos que tener esos 2 metros de espacio entre una persona y otra. Así que eso, el tamaño, es lo que va a decirnos cuántas personas pueden trabajar juntas al mismo tiempo. Y les hablé también que como vamos a tener menos personal y también hay posibilidad de que ciertos productos ya no se vayan a importar, que ya no los podamos acceder, tenemos que delimitar el menú. Tenemos que hacer el menú más pequeño y tomando en cuenta que hay menos gente y posiblemente menos variedad de materia prima. También les había hablado de diferentes turnos, tal vez un turno para preelaboración, un turno ya para despacho, procesamiento y un turno para limpieza profunda. La importancia del equipo de protección. Los guantes hay de diferentes tamaños. Nosotros tenemos diferentes tamaños de manos, entonces también es recomendable que el guante se tome en cuenta quién está trabajando y qué tamaño vamos a necesitar. El pack, o la persona a cargo, tiene que ser una por turno, porque esa es la persona encargada de que las cosas se hagan bien, que sigamos estos protocolos, pero también de registrar. El checklist, tenemos checklist o listas de verificación para personal, para materia prima, para lavado, para desinfección, y tenemos que verificar que esto también se cumpla. Si hay algún familiar del empleado contagiado, algún vecino, alguien que hemos visitado. Siempre el control de la zona de peligro, tiempos y temperaturas. Los proveedores, recuerden, sin romper la cadena de frío. Y también tenemos que ver que ellos estén en las condiciones óptimas, tanto la persona que entrega, el chofer o el ayudante, como el vehículo. El área de recepción, lavar y desinfectar después de cada proveedor.
los proveedores ni la gente que trabaja en el área de recepción pueden entrar a la zona limpia, no sin seguir los protocolos requeridos, ¿verdad? No pueden pasar. Estamos por eso definiendo y asegurándonos que esto se cumpla. Si nosotros contratamos a terceros para que muevan a nuestros empleados, para el transporte de nuestros empleados, tenemos que ver el tamaño de la unidad, igual que en las cocinas, igual que en las áreas de procesamiento. Dependiendo del tamaño, va a ser cuántas personas pueden estar en ese mismo espacio juntas. Distanciamiento se dice un asiento de por medio, pero hay que ver también que se cumplan los 2 metros. Y si en la unidad es pequeñita, no podemos llenarla de gente. Para el lavado de manos también es una opción usar un cepillo para uñas. Este cepillo yo recomiendo siempre que sea personal, igual que el tenedor, el plato y el vaso. No lo podemos prestar porque entonces esa es una posible fuente de contaminación. Los empaques, ¿qué se recomienda ahora? Empacar aparte lo frío de lo caliente. ¿Qué queremos decir con esto? Si usted va a vender un churrasco, entonces va a poner la carne y la papa en un recipiente que es el caliente y va a poner la ensalada en un recipiente aparte que es por el frío, y mantener la comida caliente y la fría. Y ahí tenemos cuántos grados deben de ser. El tiempo máximo fuera de este rango, o sea, el tiempo en zona de peligro, el máximo son 2 horas. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta ahora, que es diferente en el momento que salió de la cocina, que solo iba al comedor, y ahora en el momento que salió de la cocina, que va hasta la casa de la persona que es nuestro cliente final. Depende de las distancias. En las ciudades grandes tenemos que tener esto también muy presente. ¿Cuánto va a tomar entre que salió, esperó a que llegara el repartidor, se lo lleve hasta que le llega a la persona que es nuestro consumidor final, que es el cliente? Los sellos de trazabilidad son muy importantes y tienen que tener la información respectiva. Constante entrenamiento y supervisión de protocolos en todas las áreas. Esto también es vital. Vamos a ver un video que nos va a resumir un poco lo que hemos visto hasta el momento. Cerca del final de nuestra presentación, repasaremos lo que hemos aprendido, mientras tomamos en consideración los puntos primordiales para el manejo seguro de la comida, conocidos como las 10 reglas más importantes para los trabajadores en la industria de la comida. Primero que nada, solamente trabaje cuando se encuentre saludable. Si está enfermo, no trabaje con comida. Segundo, lave sus manos minuciosamente y con frecuencia. Número 3, no toque la comida lista para comer con sus manos sin protección. 4, mantenga la comida caliente, 135 grados Fahrenheit o fría, 41 grados Fahrenheit. 5, cocine las comidas con la temperatura adecuada antes de servirla. 6, refresque la comida caliente tan rápido como sea posible. Menos de 4 horas de 140 Fahrenheit a 41 Fahrenheit. 7. Mantenga la carne cruda aparte de otras comidas. Octavo en la lista. Siga siempre estos 4 pasos en orden: lavar, enjuagar, desinfectar y secar con aire. Luego, recuerde mantener el área de preparación de comida y los utensilios limpios y desinfectados. Por último, pero no menos importante, siempre hágale a la persona a cargo cualquier pregunta que tenga sobre la seguridad de la comida. Gracias por estar con nosotros en esta presentación y recuerde siempre que la seguridad salva vidas. Muchas gracias.
Con este video terminamos ya con esta nuestra última sección. Vamos a tener un pequeño repaso y nuevamente recordarles que van a tener una prueba teórica que va a estar estructurada de esta manera. Selección, ustedes van a escoger la respuesta correcta y también van a ver verdadero y falso. Entonces, para selección, ¿cómo nos ayuda la boleta de trazabilidad? A, da instrucciones de uso del producto. B, identifica a los participantes en la elaboración de la comida para cualquier seguimiento epidemiológico necesario. C, indica los ingredientes de la comida. Y D, todas son correctas. La respuesta para esto es: identifica a los participantes en la elaboración de la comida para cualquier seguimiento epidemiológico necesario. Necesitamos saber quién participó en la elaboración del producto final. Así que lo de la boleta de trazabilidad, de eso se trata, de identificar a los participantes. ¿Cómo debemos manejar el desecho de los EPPs? Recuerdan que los EPPs son equipo de protección personal. A, van en un basurero aparte. B, idealmente van en bolsa roja. C, se manejan con guantes. D, todas son correctas. La respuesta de esta es D, porque todas son correctas. El desecho del equipo de protección personal va aparte, idealmente en una bolsa roja, y se maneja con guantes. Verdadero y falso. Los vehículos repartidores deben ser lavados una vez por día. Esto es incorrecto, es falso, porque los vehículos repartidores deben ser lavados por lo menos la parte donde va la comida con cada entrega. Si es una moto, también entonces debemos de lavar los lugares donde tiene contacto las manos y el asiento, también porque no sabemos si hemos rozado de alguna manera en otro lugar donde dejamos la comida y hemos contaminado. Entonces, lo ideal es todo el vehículo y siempre donde va la comida con cada entrega. El transporte de los empleados debe tener el aire acondicionado encendido. Esto también es incorrecto, es falso. Habíamos hablado. ¿Usted lo logró grabar hasta? Sí, hasta. Ok. Con este repaso vamos a concluir con esta última sección. Como mencionábamos anteriormente, esta es parte del examen práctico que ustedes van a tener que llenar. Les van a dar instrucciones específicas, no se preocupen, van a tener la instrucción exacta de cómo se va a llenar esto, pero sí necesitan completarlo, estos exámenes, porque de acuerdo a esto es que se les va a dar su certificado de aprobación de este curso. Vamos a ir con el primer ítem de selección. ¿Cómo nos ayuda la boleta de trazabilidad? A, da instrucciones de uso del producto. B, identifica a los participantes en la elaboración de la comida para cualquier seguimiento epidemiológico necesario.
indica los ingredientes de la comida y D, todas son correctas. La respuesta correcta para esta pregunta es: identifica a los participantes en la elaboración de la comida para cualquier seguimiento epidemiológico necesario. Es importante que nosotros conozcamos quién participó en toda la cadena. Es lo que se requiere de parte de salud, pero también es importante porque nosotros así, por eso se llama trazabilidad. Sabemos quién fue involucrado y si esta persona se enferma, ya sabemos con quién tuvo contacto esa comida que elaboró. La siguiente, ¿cómo debemos manejar el desecho de EPPs? Recuerden que EPP significa equipo de protección personal. Opción A, van en un basurero aparte. B, idealmente van en bolsa roja. C, se manejan con guantes. Y D, todas son correctas. La respuesta que usted pondría en este caso sería D, porque todas estas son correctas. Los EPPs van en un basurero aparte. Idealmente este basurero tiene una bolsa roja y se maneja con guantes. En verdadero y falso, los vehículos repartidores deben ser lavados una vez por día. Esto es incorrecto porque los vehículos repartidores deben ser lavados con cada entrega, como mínimo donde va la comida, pero idealmente el vehículo en sí. Si hablamos de una moto, entonces vamos a lavar el lugar, pongámosle hielera, donde va a colocar el pedido, por dentro y por fuera. Pero también, si es una moto, tenemos que donde maniobramos, ¿verdad? El acelerador, todo lo que lleva el timón, todo enfrente, y el asiento, porque no sabemos si hemos rozado con algún lugar que está contaminado, ahí nos sentamos y ahí podemos también transmitir el virus, porque recuerden que es de contacto. Esa es una de las maneras en que nosotros propagamos el virus. El transporte de los empleados debe tener el aire acondicionado encendido. Esto es falso, es incorrecto. ¿Por qué razón? Porque no podemos tener a nuestro personal respirando el mismo aire viciado. Recuerden también de lo que habíamos hablado. Esto se transmite a través de gotitas. Estas gotitas sobreviven más todavía en temperaturas frías y menos húmedas, y el aire acondicionado precisamente estas condiciones nos da. Si nosotros estamos respirando el mismo aire, tenemos mayor probabilidad de contagio. Por eso es que se recomienda bajar las ventanas. También se recomienda usar la opción de recircular en el aire acondicionado, pero sí tenerlo bien claro. Siguiente, el personal debe portar mascarilla y guantes en el bus por las mismas razones. Esto es verdadero. Por las mismas razones del contagio es que tenemos que portar mascarilla y guantes en el bus. Recuerden que nosotros exponemos a los demás si no andamos mascarilla y tosemos, estornudamos o cuando hablamos inclusive que nos salen gotitas de la boca. Estas van directamente a la otra persona o pueden ir a una superficie que luego a través de un contacto indirecto, o sea, nosotros tocamos algo contaminado y nos tocamos la cara, ya sabemos cómo se pasa el virus, cómo nos podemos contagiar. Entonces, por esa razón, mascarilla y guantes en el bus. Y por último, el menú se debe limitar o reducir porque el personal va a ser menor en número. Esto es verdadero. Como vamos a tener menos personas porque nos va a limitar el espacio, ¿qué quiero decir con esto? Las cocinas van a seguir del mismo tamaño, pero van a tener que operar menos personas dentro de las cocinas por el distanciamiento social. Hay un límite máximo de personas de acuerdo a cuántos metros cuadrados tenga la cocina de nuestro establecimiento o de nuestra planta procesadora. Así que vamos a tener
menos personal. Y por esa razón, lo lógico es limitar el menú. También habíamos hablado de otras razones, pero en este caso en particular, esto es lo que hace verdadera esta opción. Con esto entonces nos despedimos. Aquí pueden ver, más claro no puede estar, el poder está en tus manos. Quiero que vean también que tenemos aquí dos opciones. Tenemos la página web de Canatur que ustedes pueden accesar ahí en esa página. Web con el tag luego final de COVID-19 van a encontrar checklists que también se llaman listas de verificación, van a encontrar pósters, van a encontrar mucha información relevante que les puede servir para poder operar mejor y tener bien informado a su personal y a todos ustedes, hasta para sus familias les va a servir esto. Y luego tenemos el correo electrónico que es canatur@canatur.org. Ahí es donde nos van a enviar las pruebas prácticas. Recuerdan que hicimos unas pruebas prácticas que dijimos que iban a ocupar ayuda de alguien que los grabara, que era de lavado de manos, de limpieza y sanitización de una superficie y si tienen guantes de el correcto, cómo se van a poner el correcto manejo, ¿verdad? Cómo se van a colocar y retirar los guantes. Con esto entonces, yo me despido de ustedes. Ahí también tienen el correo disponible para poder hacer cualquier pregunta, cualquier duda. Estamos a la orden. Y por favor, recuerden que esto es nuevo para todos. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener disciplina, tenemos que estar informados, tenemos que estar reforzando toda la información para que lo hagamos lo mejor posible. Si alguien falla en este eslabón, fallamos todos, no solo dentro de nuestros establecimientos. Si otro establecimiento falla, falla toda la industria. Y acuérdense que esto es mucho de percepción. Entre mejor lo hagamos todo, entre más seguro esté la gente de nuestro servicio y nuestros procesos, mejor nos va a ir a todos. Así que muchas gracias. Y ya saben, pueden encontrar mucha información valiosa y ya tienen el correo respectivo.